Y pues esa fue una consecuencia de un agradecimiento, de que me dio pena porque él estaba muy enfermo. Se enamoró de ti, no sabías tú cómo salir de esa experiencia. En realidad fue una experiencia que tuve, o sea, yo estaba enamorada de él desde que yo tenía como 9 años, 8 o 9 años, porque yo lo veía en las novelas. Un amor platónico de novelas. Era por las novelas, y Claro. entonces después lo conozco personalmente. Y él me llama a mí, en realidad él es la persona que me da la primera oportunidad en este negocio, Ok. porque él está buscando una niña para una obra de teatro infantil que estaba dirigiendo. Y entonces yo estaba caminando por los estudios de Telemundo en Puerto Rico con 2 amiguitos y yo con mi uniforme, mis 2 colitas. O sea, yo era una niña realmente. Yo tenía 14 años. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Ámbar con alma. Señores, hoy nos acompaña una mujer que ha crecido frente a las cámaras. Es actriz, animadora, presentadora, escritora, empresaria, motivadora y productora. Nació en Nueva York, pero lleva la bandera de Puerto Rico tatuada en su alma. Ha dejado su huella en múltiples telenovelas, películas, series, obras de teatro, que la han llevado por toda Latinoamérica y Estados Unidos. Su rostro es parte de la historia de la televisión hispana. Fue pionera de Despierta América, marcó un estilo en nuestra belleza latina y actualmente está en la mesa caliente, reinventándose constantemente. Más allá del talento y su gran trayectoria, es una gran mujer que ama profundamente a su familia. Para sus amigos, es simplemente Gigi. Para su público, Giselle Blondet. Y para algunos, Alba Giselle. Aquí, en Ámbar con Alma. Bienvenida, Ay, belleza. hombre, qué cosa más linda. Qué cosa más linda tú. Gracias por Qué mujer bella, talentosa, divina, orgullosa de que seas puertorriqueña. Para mí esto es una sorpresa que naciste en Nueva York. Yo nací en Nueva York, sí, fue una sorpresa para mí también, porque yo más puertorriqueña no puedo ser. Totalmente. Pero agradecida de haber nacido en la ciudad de los rascacielos, obviamente, donde mi mamá y mi papá se enamoraron, así que ahí hay una historia bien bonita, pero... Pero nos las vas a contar ya mismo porque precisamente quería enfatizar un poco de que todos los puertorriqueños, incluyéndome, que siempre te he admirado, he estado siempre pendiente a tu carrera, no solamente por la calidez como persona, sino la mujer que eres, la familia que eres, la actriz que eres y definitivamente esa presentadora que lleva su bandera de Puerto Rico muy orgullosamente. Sé que naciste en Nueva York, tus padres se divorciaron y tu mamá te lleva a vivir a Puerto Rico. ¿Cómo influenció eso en tu vida? Pues en realidad yo de Nueva York lo único que recordaba así de niña es cuando estaba en el aeropuerto con mi mamá, ya de camino a Puerto Rico, y recuerdo, yo era tan chiquitita, tenía 3 años, o sea que esto, si no no es que lo estoy recordando de verdad, es porque me lo contaron tantas veces que ya pienso que es mi recuerdo. Claro. Pero sí estoy segura de ese momento cuando llego a Puerto Rico y vamos a la casa de mi abuela, era mi tía abuela, pero yo la consideraba mi abuela, y me acuerdo pues llegar y entonces me acuerdo que le decía Titi Granny. Y entonces ella me dice que vaya a su cuarto, que hay alguna sorpresa para mí, y voy corriendo al cuarto y había 2 camitas porque mis abuelos dormían separados, pero en el mismo cuarto. Sí, pero esa era la costumbre de muchos de nuestros abuelos. Era la costumbre. Y entonces en el centro había una muñeca, una caja así con una muñeca para mí. Y ese fue el regalo que me hizo mi abuela, y así fue como quizás comenzó esa relación con ella que marcó mi vida de muchas maneras, porque ella
me acompañó en tantos momentos importantes y a mi mamá también, ¿no? Siempre como que ella se convirtió como en el refugio de mi mamá. Y ahí estuve, ahí crecí básicamente. Digo, nosotros teníamos el lugar donde vivíamos, que en principio vivíamos como en un efficiency, sería ahora, que era en la parte de atrás de la casa de esta señora, que yo también pensaba que era mi tía, pero bueno, no, era la vecina. Y entonces vivimos ahí, era un segundo piso, bien pequeñito, ahí dos camitas, me acuerdo de esas, de una plaza en la misma habitación, me acuerdo un bañito y la cocinita, que es más, ni me acuerdo de la cocina, pero me acuerdo de una salita muy pequeña. Y bueno, entre ahí... ¿Vivías en dónde? En Río Piedras. En Río Piedras. En Río Piedras. Y entre ese lugar, la casa de mi abuela, donde yo pasaba muchas horas, me escondía en el baño y con la pasta dental esa que es brillosita como roja, me la ponía en los labios como si fuera ya un poquito más grande, obvio. Tu lápiz labial. Mi lápiz labial, y le robaba los cigarrillos a mi abuela, pero no lo fumaba. Pero me hacía que yo era esta femme fatal que me miraba en el espejo y hacía mis actuaciones. Jugaba en el patio de la casa, que mi abuelo, él cuidaba mucho las plantas y tenían un árbol de guayaba. Y había muchas iguanas. Entonces, yo no sé, mi mente era siempre así como muy creativa, ¿no? Y entonces yo jugaba a que eso era como, no sé, qué lugar, qué país o qué lugar del mundo. El país de las maravillas, como pero Alicia. estaban todas esas iguanas que yo le tenía pánico. Y yo iba corriendo y me trepaba en el árbol de guayaba. Y comía mis guayabas mirando las iguanas, como quien dice, aquí no me pueden agarrar. Así que tengo muchos recuerdos y la verdad que, o sea, para mí Puerto Rico es tu país. Es mi país. Y viviste muchos años en Puerto Rico. Así es. Definitivamente. Aunque tu mamá se divorció y te llevó a los 3 años, pero esa es tu casa, claro que sí. Indiscutiblemente. Pero entiendo que tu mamá luego se vuelve a casar y tuviste, tu convivencia con tu padrastro. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue, bueno, para empezar, yo estaba acostumbrada a dormir con mi mamá. Entonces no me dio ninguna gracia el que yo tuviera que mudarme a otra habitación, pero sí estaba muy contenta con él porque pues yo no tuve a mi papá conmigo. Imagínate eso de tener una familia con mi mamá, casada, y luego quedó embarazada inmediatamente, entonces viene mi hermanita, pues... Sí, hay muchas cosas que le agradecí a él, que falleció hace unos cuantos años. Fue difícil porque era un hombre alcohólico, entonces era una relación difícil, pero él era muy especial conmigo, muy buen proveedor. Tú sabes, una persona que mi mamá, yo estoy segura, valoró mucho, pero llegó un momento en el que no quise vivir más esa situación y a los 16 años me fui de mi casa. Me fui primero con una que había estado, mi madrastra, que estuvo casada con mi papá, y después ya mi mamá firmó y mi papá firmaron para que yo pudiera alquilar mi primer apartamento. Qué bien, qué bien. Bueno, siempre esas experiencias nos enseñan y nos ayudan a crecer. Totalmente, totalmente. Y después tuve la oportunidad de estar con él cuando él estuvo enfermo. Yo creo que como pasa mucho cuando las personas están en ese proceso, pidió mucho perdón por todas las cosas que él sintió que no habían estado bien, y en realidad yo tengo más que agradecerle que reclamarle, y siempre le dejo saber. Claro que sí. Y lamentablemente cuando tú convives muy de cerca con una persona que es alcohólica, lo perdonas porque te das cuenta que es más allá de lo que ellos pueden controlar. Así es. Es una enfermedad, definitivamente, y lo he vivido muy de cerca. Empezaste tu carrera artística muy joven, sumamente joven. Siempre sabía, por lo que me dijiste al principio, que eras fantasiosa, te encantaba hacer el imitaba a show. Iri Chacón y a Rafaela, Yolandita Monge.
Cada vez que iba alguien a la casa, yo salía allí con mi ropa que ya yo tenía preparada de Iris Chacón y cantaba Caramelo de Chocolate. Y todo eso, qué bien, qué bien. O sea, que siempre supiste que ese era como tu rumbo, que esa era tu pasión. No, siempre me gustó, pero yo quería ser psicóloga. Es lo que siempre me gustó. De hecho, mi hija es psicóloga y yo no tuve nada que ver con eso. Pero en mi familia hay varios psicólogos. Entonces, como que era lo que yo quería. Pero, o sea, una cosa es lo que yo quería y otra cosa es lo que demostraba yo con mis acciones, ¿no? Claro, definitivamente. Ya me dijiste que este personaje o esta gran artista de Puerto Rico, Iris Chacón, era una de tus personajes favoritos. Oh, sí, sí, sí. ¿Hay algún otro personaje o alguna celebridad que recuerdes así que cuando tú eras una adolescente, yo quiero ser como ella? Pues es que, imagínate, en Puerto Rico hay tantas figuras Eso es cierto. tan importantes, Sí. pero pues Yolandita para mí siempre fue, Yolandita, yo la claro. imitaba mucho, es que esa personalidad de ella, ¿no? Y Ernita Nazario, o sea, figuras que yo creo que para todos, ¿no? Igual, pero creo que ellas fueron como que para mí muy importantes y cuando yo las conocí, de hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con Iris y al día de hoy yo trabajo con ella y yo siento una emoción diferente porque me trae tantos recuerdos de mi niñez que es increíble. Definitivamente. Tú sabes que yo he coincidido con ella también en eventos representando a Puerto Rico y de verdad que es que, y como la gente la quiere, la recuerda. Así es. Verdaderamente I feel you, te siento de verdad cuando comentas sobre ella. Sé que ha sido una tremenda actriz. ¿Cuál de esas actrices a ti te inspiró a seguir ese camino? Bueno, creo que Gladys Rodríguez, la actriz puertorriqueña Gladys Rodríguez, siempre una persona que he admirado mucho y me gusta que ella es capaz de interpretar cualquier personaje. Para mí ella es la Meryl Streep puertorriqueña. Definitivo. Así que sí, ella me encanta. Aparte de haberte ido temprana de tu casa a los 16 años, comienzas muy joven, te casas a los 18 años y emprendes una familia. Cuéntame de esa experiencia. Pues en realidad yo creo que yo estaba desesperada por casarme y tener hijos, porque como como que sentía que era lo que yo quería vivir, esa experiencia, ¿no? Y quería que fuera para toda la vida, cosa que no fue porque creo que uno tiene que tener la madurez para poder tomar las mejores decisiones y yo me casé con alguien muy bueno, la verdad, pero era bastante mayor que yo en esa época. Estaba en los 20, pero yo, imagínate, tenía 18 y él tenía 29. Eso es un hombre mayor. Sí. Y ya se había divorciado, o sea, teníamos experiencias distintas y yo no tenía la madurez para poder manejar las situaciones que se presentan normalmente en un matrimonio. Y a eso añádele que justamente estaba en esa época con las telenovelas donde todas las semanas uno estaba en la portada, tú lo sabes. Sí, claro. Estábamos en las portadas de las revistas que en Puerto Rico eran Bea, TV Guía, Sí, todas esas Estrella, todas esas revistas y entonces a él se le hacía difícil entender eso. Y yo no entendía por qué a él se le hacía difícil. Eran situaciones que a lo mejor al día de hoy, pues obviamente las hubiera manejado distintas y quizás él también. Pero nada, tuve con él a mi hija Andrea, que tesoro para mí, imagínate, mi hija mayor y bueno, y tengo una linda relación con él. O sea, yo lo veo como parte de la familia. Y siempre quiero que esté feliz y esté contento. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, eso pasa, o sea, cuando uno tiene un buen recuerdo de una expareja, no hay por qué ser enemigos. Claro que no. Malo es cuando tú terminas o tienes una relación totalmente disfuncional con alguien porque
era de esperarse de alguna manera que tan joven, a los 18 años, experimentando tantas cosas simultáneamente. O sea, que posiblemente pues no podías tal vez entender lo que estabas viviendo en ese momento, y si encima de eso te das con una persona que no entendía tu carrera, Ujú. que eso nos pasa a todas. Claro, es Porque difícil. es difícil, o sea, si tu pareja no entiende tu carrera, no entiende de que pues la gente se tiene que acercar a ti, te besan, Ujú. fotos, Porque no es esto, lo lo mismo otro, pensarlo que que vivirlo. vivirlo Sí, totalmente. porque yo puedo pensar que, ay, no, yo puedo manejar esta situación, pero se puede volver incómoda para una persona que no está acostumbrada. Bueno, tú sabes que yo pienso que se vuelve incómoda cuando las personas no son seguras de sí mismas, Mm, lamentablemente. Porque cuando tú amas a una persona verdaderamente, todo lo bueno que le pueda pasar a esa persona es para ti. eso también Y es si cierto. esa persona es pública, es que es parte de un rol. O sea, tú eres un ser humano detrás de tu rol. Eres actriz, eres cantante, el rol que estés ocupando en ese momento, pero como figura pública, te debes a tu público, y en el momento que estás, en ese momento de gloria tuyo, en ese momento de esa interacción con esos seguidores tuyos, tu pareja tiene que entender que es tu momento. O bueno, lo que tú estás diciendo lo interpreto como que cuando uno ama a alguien, todo lo que esa persona, bueno, o le guste, o todas las cosas lindas que le puedan pasar a esa persona, a uno le dan Claro, alegría. claro, claro. A uno las comparte también. Definitivamente, pero yo entiendo, viviendo en una cultura un poco machista, ¿verdad? Se les hace difícil la transición Sí, de cómo entiendo que esta mujer famosa, que es mi esposa, esté alrededor de tanta gente que la ama, que la aprecia, que la abraza, que la admira. ¿Y dónde quedo yo? Así que sí, yo creo que se requiere mucha dosis de inteligencia emocional para yo creo que entenderlo, sí. indiscutiblemente. ¿Cuál de tus telenovelas te impactó más como actriz? Eh, es que, Todas. digamos, no todas, pero tengo telenovelas que marcaron una diferencia en mi carrera. Ok. Por ejemplo, bueno, obviamente la primera que hice, que fue Ariana, pero hice una telenovela que se llamaba Viernes Social, y entonces ahí hacía un doble personaje por primera vez. Creo que me abrió como muchas puertas, como que me dio la oportunidad de que me consideraran para como protagonista de novelas, pienso yo, porque honestamente yo nunca pedí nada. Ajá. A mí mis cosas pasaron en mi vida, en mi Orgánicamente. carrera, orgánicamente. Pero me gustó mucho la novela que hice, que se llamaba Pacto de Amor, que de hecho yo era coprotagonista de esa novela, y me encantó ese personaje. Es que dentro de... mm, era como un personaje tan dulce, tan humano, que amaba a... el personaje lo hacía Braulio Castillo hijo, Ajá. pero era un amor tan puro, y entonces ella fallece, ¿no? Y yo creo que un poco muere de amor. Me encantó, pero sí he tenido la oportunidad de hacer diferentes personajes. Bueno, hice Mujeres Asesinas en México, y, y la verdad es que lo disfruté mucho también. Qué bien. Es que todos los papeles que tú has hecho definitivamente, y yo los he visto tal vez casi todos, lo has Pero es hecho increíble como el tiempo maravillosamente bien. pasa, porque ahora cuando tú me hablas de una novela, yo tengo que pensar ¿Cuál novela fue? hace tiempo. O sea, tuve la oportunidad de ir a Argentina. De verdad que yo me siento una persona extremadamente bendecida y afortunada, porque es que he hecho tantas cosas tan diferentes, y yo creo, y le digo a las personas que nos están escuchando, que mucho tiene que ver con el que uno se arriesgue, con el que uno esté dispuesto a reconocer las oportunidades y decir, ¿por qué no? O sea, comedia, voy. Claro. No sé, Mujeres Asesinas, que es algo que yo no había hecho, y hacerlo en México y todo eso, voy. Entonces, ahora cuando yo miro para atrás, yo digo, gracias, gracias, papá Dios, porque me has dado esa, yo voy a decir valentía, porque es que de verdad a veces hago cosas que yo misma ni las creo. Es que a lo mejor hay una energía en ti tan grande de empoderamiento que vas hacia adelante a lo que venga. O sea, que realmente no le tienes miedo al trabajo, no le tienes miedo No. a lo que es tu pasión, que es el arte. Pero creo que lo saqué de mi mamá, fíjate, porque mi mamá era una mujer que
ella siempre estaba dispuesta y era como que, ¿qué es lo que hay que hacer? Olvídate, si no sé, yo me lo invento, pero yo voy, yo lo hago. Y yo creo que yo tengo esa actitud y me ha ayudado a poder reinventarme. A veces yo digo, contra el tiempo ha pasado y gracias a Dios, como que he podido tener diferentes oportunidades, ¿no? Y a veces las oportunidades las tiene que crear uno mismo. Totalmente, así mismo es. Fíjate, siempre hablando de oportunidades, el amor toca tu puerta nuevamente por segunda vez y te casas con un actor que admirabas desde niña. ¿Qué Imagínate. aprendiste de esa experiencia? Aprendí que eso no es amor. Aprendí que uno no puede sentirse comprometido con nadie y que no importa, aunque estés a un segundo de casarte, si tú sabes que esa no es la persona para ti, mejor decir que no en ese momento a entrar a una situación y una relación que no, que tú sabes Que no va a que no es. funcionar. Entonces uno tiene que aprender a quedar mal con las personas. Uno tiene que aprender a ser fiel a uno mismo, a los sentimientos reales. Y pues eso fue una consecuencia de un agradecimiento, de que me dio pena porque él estaba muy enfermo. Se enamoró de ti, no sabías tú cómo salir de esa experiencia. En realidad fue una experiencia que tuve, o sea, yo estaba enamorada de él desde que yo tenía como 9 años, 8 o 9 años, porque yo lo Pero veía un en las amor novelas. platónico, un amor platónico de novelas. Era Ajá. por las novelas, y entonces Claro. después lo conozco personalmente, y él me llama a mí, en realidad él es la persona que me da la primera oportunidad en este negocio, Ok. porque él está buscando una niña para una obra de teatro infantil que estaba dirigiendo. Y entonces yo estaba caminando por los estudios de Telemundo en Puerto Rico con 2 amiguitos y yo con mi uniforme, mis 2 colitas. O sea, yo era una niña realmente. Yo tenía 14 años. Y entonces él dice que él está estudiando porque estaban en un break y estaba estudiando su libreto con una atril, así me acuerdo. Y entonces él dice que está buscando una niña para esta obra de teatro y ellos le dicen que yo soy actriz. Y yo, no, pero mi mamá no va a decir que no me van a dejar. Mi mamá era muy estricta. Y entonces él dice, bueno, pero yo hablo con tu mamá. Habló con mi mamá y mi mamá dijo que sí. Entonces, bueno, ahí yo caminaba de la escuela, caminaba a Telemundo y lo esperaba que él terminara de grabar y entonces me iba con él al Viejo San Juan, al casino, antiguo casino, que ahí era donde nosotros Ensayaba. ensayábamos, ¿no? Todos los actores de la obra. Pero, ¿qué te puedo decir? Este hombre me enamoraba. En el camino me agarraba la mano. Yo era una niña. Sí, Entonces, eso en mi mente era un amor, pero en realidad eso no existía. Eso no, y muy mal de su parte, por cierto, que en paz descanse, pero fatal lo que hizo. Entonces, después, la historia es larga, pero no la voy a hacer y sobre todo no la hago, quiero decirte, porque tiene 2 hijos que adoro y no. Entonces no hago toda la historia, No, pero lo no hay que hablar sí de puedo eso. decir es que aprendí mucho con él. Aprendí lo que acabo de decir, que uno tiene que ser fiel a uno mismo y que si uno no está seguro de una decisión, no la debe tomar. No la debe tomar. Y que uno no debe estar con una persona porque agradecimiento no tienes que casarte con esa persona, siempre puedes estar agradecido. Compasión no tienes que casarte con esa persona, siempre puedes ayudar a esa persona de cualquier otra manera. Y yo terminé divorciándome de él, que se me hizo muy difícil porque no quería. Entonces terminé divorciándome de él. Empecé de cero nuevamente económicamente porque él se quedó con todas mis cosas y no importa, pero, o sea, lo más importante es que que perdoné esa etapa, aún después de haber pasado años sintiéndome culpable, sintiéndome que había fallado, sintiéndome una mala persona, sintiendo que era una persona como descabellada, como loca, porque tenía un segundo matrimonio siendo muy jovencita, y sentía que tenía como el scarlet letter, como una cosa aquí que me acusaba, porque todo el mundo me recordaba que me había casado con él, con el primero, con el segundo, y así.
y para mí fue muy difícil. Enfrentaba una nueva relación sintiéndome ya culpable, sintiéndome menos, sintiéndome que era como una mujer que no tenía tanto valor. Entonces, no. Primero que si uno comete un error, si uno hace eso que hice yo, que me casé con alguien que no quería, hay que aprender a perdonarse. Perdonar a esa persona que gracias a Dios lo hice y perdonarse uno por esas malas decisiones y buscar y sanar, porque si no, vamos a repetir una y otra vez. Pero fíjate, es un mensaje lindo que le podemos dar a esas jóvenes que nos están viendo y nos están escuchando. Y adultas también. Y adultas también, porque sí. A veces nos pasa. Sí, nos puede pasar, o sea, una ilusión de haberte enamorado platónicamente de alguien porque lo admirabas como actor, pero tal vez no tenías la madurez para discernir entre estoy enamorada de lo que representa esta persona a lo que es el amor de un hombre a una mujer. Pero imagínate, yo era una niña y estamos hablando de una persona que era como 19 años mayor que yo. ¿Tú te imaginas la experiencia que tiene esa persona y cómo sabe enamorar o lo que sea a una niña? Es que, pero bueno. Bueno, realmente si eso pasa en la adultez, ya en la adultez tienes la capacidad y la inteligencia emocional para decir quiero estar con esta persona o no quiero estar con esta persona. Pero cuando tú estás demasiado niño, realmente pues es muy fácil que te puedas involucrar, te ilusionas, y después resulta que no había ni amor, ni química, ni tenían muy pocas cosas en común. Pero algo que sí tú tenías en común es que fuiste una pionera maravillosa en Despierta América. Que Despierta América fue tu punto importante en tu carrera. ¿Qué significó para ti ser esa pionera en ese programa tan longevo y que todavía sigue? Y que todavía sigue. Bueno, amo haber estado ahí, de verdad, sobre todo en esos comienzos. Se formó una gran familia, que no solamente éramos los conductores del programa, sino todos, los técnicos, los productores, una verdadera familia. Yo tengo fotos, videos de cuando nosotros nos reuníamos constantemente en la casa de alguno de nosotros o nos íbamos a un restaurante a almorzar después que terminaba el programa y era mágico, de verdad. Aparte de que nos divertíamos, aprendíamos muchísimo. Por ejemplo, yo siempre digo de Mari García Márquez, que era la productora ejecutiva, no olvido cuando a ella le dio, yo siempre digo, a ti te dio con ponerme a hacer estas entrevistas sobre inmigración y yo nací en Nueva York, vivo en Puerto Rico, yo no sé nada de esto, pero tú no me puedes poner en un curso o algo para yo saber cuando entrevisto. ¿De qué se trata? Y ella me dio una gran lección. Ella me dijo, pero es que tú no eres la experta. Tú vas a entrevistar a la experta. Me hace falta que tú no sepas, porque tú eres la voz de la persona que está viendo el programa y esas preguntas que tú vas a hacer seguramente son las preguntas que tienen las personas que nos ven. Y yo me quedé, pues mira, sí. Fíjate, y para mí eso que sucedió fue bien importante porque me di cuenta de que justamente es mi responsabilidad, es lo que yo represento. Yo represento a esa persona que nos está viendo y tengo la posibilidad de o encontrar información para esa persona o hacerla sentir mejor o sea, como que me colocó en el lugar donde yo pude entender realmente qué era lo que yo hacía ahí. Claro, como que te ubicó en tu tiempo y en tu espacio. O sea, Totalmente. Que realmente no tienes que ser un experto de contenido en temas para entrevistar, porque te puedes poner del otro. Al contrario, tengo que escuchar mejor a las personas para saber a quién voy a entrevistar. Eso es así. Y por qué lo voy a hacer. Mira, y de ese momento o de ese tiempo que estuviste en Despierta América, que estuviste varios años. ¿Verdad? Sí. ¿Cuántos años fue? 8 años. Como 8 años. ¿Hay algún momento de esos que atesoras, que dices, qué momento tan divino en mi vida que jamás lo voy a olvidar? Bueno, con mis hijos hice el potty training de Harold Emanuel, que todavía no me lo ha perdonado en cámara. Además de eso, el embarazo de Neida, nosotros lo vivimos como si fueran nuestros sobrinos, vivimos cada momento, así como las pérdidas que tuvimos cada uno de nosotros en algún momento estando ahí.
es que hay demasiados momentos que Es una atesoro. familia, se crea una familia. Demasiado. Cómo nos reíamos, las travesuras que hacíamos, parecíamos niños y teníamos, o sea, yo creo que mínimo 30 años había, o sea que no éramos unos jovencitos, pero nos sentíamos así. La verdad es que son demasiados momentos, demasiados. Vivimos el nacimiento de los hijos de nuestros camarógrafos, todo, todo, todo. No, es algo que no se puede repetir. Y al día de hoy, nosotros nos encontramos y no, como te digo, la familia, no solamente nosotros como conductores, y que tú sientes ese amor. Tú lo sigues sintiendo, hay una continuidad porque lo que vivimos fue algo único. Es que definitivamente se convierte en tu familia extendida. Sí, sí. Porque todos los días madrugar para estar todos Sí. allí, se están maquillando, están Sí. compartiendo sus situaciones, Sí. sus anécdotas, se convierten en amigos, se visitan. Sí. Indiscutiblemente tu familia Sí, extendida. sí, sí. Bueno, yo quiero retomar ahorita que te dije que el amor había tocado tu puerta por segunda vez. Lo voy a retomar. Ok. La ilusión tocó tu puerta por segunda vez, ok. pero hubo un tercer matrimonio Exacto. de alguien importante en tu vida que estando en Univisión encuentras y te casas y ahí tienes tus 2 hijos. Así que tengo que decir que de alguna manera la tercera es la vencida o cómo es. No fue la vencida. No, pero lo conocí en Puerto Rico. Sí. Y bien interesante porque él es el hermano de Eddie Truco, Harold Truco, tú estás hablando de Harold. Él es el hermano de Eddie Truco, que yo trabajé con él en una novela y siempre estaba como que enamorado de mí, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez él me invita, bueno, no una vez, me invitaba constantemente, que quería que compartiéramos y yo no quiero para nada, pero le dije que sí y me fui con una amiga, yo pesadísima, me fui con una amiga a encontrarme con él en un lugar ahí en el condado en Puerto Rico y él fue con su hermano, con Harold. Pero yo no me acuerdo de Harold. Yo lo que recuerdo es que yo me senté con mi amiga, hablé 3 palabras y dije, me tengo que ir. Y me fui. Y él siempre me dijo que yo había sido la más pesada del mundo, ¿no? Pero ahí fue cuando... Pero lo lo conocí. enamoraste, se enamoró. Yo no sé. Entonces, espérate, él fue novio de mi prima. Porque hicieron un comercial juntos y entonces ahí se enamoraron y qué sé yo, fue novio de ella, yo tampoco lo sabía. Y después yo estoy trabajando en Guapa Televisión en Puerto Rico y yo estoy en mi casa viendo el periódico y veo una foto de él grande, como 5x7, en el periódico y dice que lo nombraron como jefe de promociones y relaciones públicas de Guapa Televisión. Y yo miro la foto y yo digo, qué bello este hombre. Este es el hombre más bello que yo he visto. Espérate, no, te lo juro que no. Te lo juro que no pensé eso. Por alguna razón lo recorté y lo puse dentro de una agenda, de mi agenda de teléfono, ¿no? Pero se me olvidó. Ahí la puse. Yo dije, es que hombre, qué bello. Bueno, ya. Entonces estoy trabajando ahí en Guapa. Él comienza a trabajar. Yo estoy grabando un programa de comedia con Don Tommy Muñiz y de momento que entra este hombre y yo, ay Dios mío. Ay. Le digo a Sandra Rivera, la actriz Ajá. puertorriqueña, que en paz descanse, Dios mío, Sandra, ese es el hombre más bello que he visto en toda mi vida. Y viene para acá. Entonces me dice, hola, ¿cómo estás? Giselle. Y yo, ay, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y me dice, no, si nosotros nos conocemos ya. Y yo, ¿ah, sí? Y me dice, sí, yo soy el hermano de Eddie Truco, que fuimos a comer una vez. Y yo, ah, ¿verdad? Y yo la pesaba. Y yo, ah, ¿verdad, verdad? Y entonces estamos trabajando ahí en el canal. Viene la fiesta de Navidad, para que tú veas cómo son las cosas. Es que la vida, sí. Y yo me voy con mi hija, era en un barco, me voy con mi hija, que era chiquitita. Con Andrea. Andrea, que tenía 4 añitos, una cosa así. Ella es mi date para él. Él tenía una novia. Entonces, bueno, vamos al barco y estamos yo bailando con todo el mundo y no sé qué. Y de momento yo lo veo a él parado como en una columna, con un trago así, mirándome mientras yo bailaba. Y yo, este hombre tan bello, pero no se puede, ¿no? Y yo acá bailando y de momento él está bailando, cambio de pareja y me agarra a mí.
bailamos bien chévere. Yo, bueno, imagínate, emocionadísima, pero nada. Pero él estaba en el crucero con su novia. Yo creo que sí, Ok. yo no sé. La cuestión es que al otro día sale en el periódico, Mili Canjiano, la periodista puertorriqueña, escribe que cuando el río suena es porque piedras trae, que parece que hay una relación entre nosotros. Y yo me sentí fatal, fui a la oficina de él y le dije, mira, perdona por esto, ¿tú quieres que yo llame a tu novia? Y él, no. Ella tiene que saber que si estamos en esta industria, estas cosas pueden ocurrir. Y yo, porque me siento horrible, pero en el pasillo empezamos con novia, yo novio, así. Así empezó todo. Y no sé, 2 meses después o 3 meses después, yo estoy en mi casa pintando una pared con mi hija, mi proyecto, y suena el teléfono, va Andrea a contestar y regresa. Y yo, ¿quién es Andrea? Y él, yo no sé, él dice que se llama Harold. Y yo, Harold. allá voy al teléfono y él todo nervioso me invita al teatro esa misma noche. Y entonces después me dijo que él llevaba con esas entradas no sé cuánto tiempo, pero que no se atrevía. Yo le dije que sí, dejé la pintura, la tapé ahí como pude, me fui a la peluquería, me hice las manos, los pies, me pasé el blog. Bella. Y te digo que fuimos al teatro, a comer, a bailar. Yo llegué como a las 6 de la mañana a mi casa y unos meses después nos casamos. O sea que ese sí fue el amor Y me de casé verdad. súper enamorada de él, la verdad. Qué bien, ¿tuviste? Sí, sí. Como la vida te da sorpresa. A veces uno dice no, y ese es el que es. Y así fue. Y tienes 2 hijos hermosos. Sí. ¿Qué edad tienen tus hijos ya? Mis bebés. Tus bebés siempre serán nuestros bebés. Mi bebé mayor, que no es él, tiene 41, imagínate tú. Después, Gabriela tiene 33 y Harold tiene 30. Ay, María, es que Mis bebitos. sí, así está el mío ya, 30 años también. Pues esos son nuestros amores, Nuestros indiscutiblemente. Sé que luego exploras otras oportunidades, otros proyectos y te conviertes en el rostro más bello y más querido de nuestra belleza latina. ¿Cierto? Me encanta nuestra belleza, claro. ¿Cuál de las Misses que recuerdes era tu consentida? ¿O tenías una, tenías 2, tenías varias? Un poco difícil porque mi tendencia es a consentirlas a todas. Hasta las que no estuvieron conmigo, yo las siento como mías. Me gustó mucho hacer ese proyecto porque no sé si me identificaba con el hecho de que eran todas jovencitas con tantos sueños y yo podía estar tan cerca de ellas y vivir todas esas inseguridades, los temores, esa ansiedad que tenían por cambiar sus vidas, que yo estaba segura que no importaba lo que pasara, ganaran o no, sus vidas iban a ser cambiadas. Claro. Y así fue. Pero es que no podría decir de ninguna así, o sea, obviamente Alejandra. No, una así que te agarraste de tu corazón. Fue la primera, Alejandra fue la primera y entonces como el hijo mayor, Alejandra tiene siempre un lugar bien especial en mi corazón, pero también las otras, es que Claro. y con todas siempre estoy pendiente y me alegra cuando les va bien y estoy dispuesta siempre a apoyarlas cuando me necesitan. Qué bien, me parece extraordinario. Pero la experiencia fue una buena experiencia para ti. Sí, me encantó, me encantó. La volverías a hacer si lo tuvieras que volver a hacer, lo volverías a hacer. Sí, es un proyecto que amé mucho, la verdad. Qué bien. Bueno, eres completamente multifacética, porque de verdad eres mega talentosa, pero también eres escritora. Y escribiste 2 libros que fueron de los bestsellers. Ujú, gracias a Dios. ¿Qué diferencia vistes cuando ya estás de otro lado escribiendo, conectando con el público de otra manera? ¿Cuál es la sensación que puedes sentir o cuál es la diferenciación que puedes sentir entre estar detrás de las cámaras llegando al público y estar a lo mejor mucho más frente al público escribiendo historias? Bueno, cuando escribes, realmente hay, o sea, para mí, ¿no? Es como que o vas a ser completamente honesta o no lo hagas. Y sabes que lo que tú pongas ahí, Lo que tú escribas. lo que tú escribas se va a quedar ahí para siempre. Entonces, sobre todo en el segundo libro, tuve muchos momentos, por ejemplo, cuando hablé de mi segundo matrimonio, donde me costó mucho trabajo porque
era como, ok, yo siento que debo compartir esto porque pienso que puede llegarle, o sea, mi intención con el libro era dejarle saber a todas las mujeres que no importa la edad que tú tengas, las cosas que hayas vivido, buenas, malas, regulares, tú tienes las herramientas para salir adelante y tienes el derecho, además, de seguir viviendo y disfrutando y cumpliendo metas y sueños, aunque tengas 80 años. ¿Y Claro, no importa, ¿qué importa? claro. No importa. Entonces, me costó trabajo, de verdad. Mucho trabajo, muchos de los capítulos como que yo decía, bueno, ¿para qué me metí en esto? Pero Esto lo viví de verdad. esto lo viví de verdad. Pero es interesante ver cómo, o sea, yo le escribí hace 11 años el último libro. Y es interesante ver cómo va pasando el tiempo entre el primero y el segundo, completamente distintos mis preocupaciones y todo eso. Y entre los 50 años y 61 que tengo ahora, gracias a Dios, Estás hermosa, divina, maravillosa. estoy agradecida. O sea, la edad es un uno, número. pero uno cambia mucho en la forma de pensar, en como que no es que no te importen las cosas, es que hay cosas que te importan de verdad y hay otras que te das cuenta que realmente, pues no vale la pena. No son tan importantes. Es No, que posiblemente fueron importantes en un momento, Sí. pero en la medida que tú vas madurando, vas experimentando Sí. otras cosas, Sí, porque sí, yo sí. sé que ya hablamos de tus 3 hijos, Sí. tus 3 tesoros, pero no hemos hablado de la abuela. No. Cuéntame de eso. Me encanta, es mi parte favorita. Me imagino. ¿Quién dijo? Hay un cantante que dijo hace poco, si yo hubiera sabido que a los nietos se les quería tanto y era tan espectacular ser abuela, hubiera tenido antes a los nietos que a los Que a los hijos, oh, wow. Y eso me encantó porque realmente es un humor diferente. Esta mañana, por ejemplo, yo estaba llamando a mis nietos porque todos tenían su primer día de clases y entonces allá estaba yo, FaceTime con ellos y disfruto cada momento y yo siempre le digo a mis hijas, es que me gusta tanto que mis nietos me amen así, porque cuando yo llego, que ellos empiezan a saltar y se me tiran arriba, Ay, qué no hay rico. nada que compare con eso para mí. Me Definitivamente. encanta. Definitivamente, y no soy abuela, algún día lo seré, si Dios así lo quiere, Ay. pero sé que la sensación de ser abuelo es maravilloso porque Es espectacular. tengo muchas amigas, inclusive amigos, que son abuelos y están viviendo unos momentos hermosísimos. Me encanta. Y me dicen, si yo hubiese sabido que estas experiencias que estoy teniendo con mis nietos, no hubiera cometido errores con mis hijos. Claro. Así que eso definitivamente es bonito porque es como una lección de vida. Pero fíjate, yo estoy aprendiendo mucho de mis hijas también. Muy bien. Porque tienen una manera de manejar ciertas situaciones con los niños que es completamente distinta y me gusta. Hay algunas Bueno. que digo, bueno, están exagerando un poco porque esto de ¿cómo es que se llama? La crianza, ahí tiene un nombre. La crianza. Es así que todo es tan nice. Ujú. Y yo a veces digo, bueno, está bien que sean nice, pero de vez en cuando tienes que poner una voz un poquito más fuerte, porque si no, caramba. Pero bueno, en general aprendo mucho y de vez en cuando protesto. Pues muy bien, hay que hacerlo definitivamente. Pero yo imagino que ellos están... Respetuosa. Mira, Crianza respetuosa. Y yo creo que hay que ser respetuoso, obviamente. sí, sí, sí. Pero de vez en cuando, tú sabes. Bueno, tú sabes que Un nuestros padres y nuestros abuelos creían de otra manera y de verdad Sin llegar a eso, porque exacto, a mí... tampoco sí. es una exageración. Exacto. O sea, pero yo pienso que tienes a veces la dicha de tener unos hijos que pues son un poquito más llevaderos y algunos son un poquito más rebeldes, pero eso Sí, es parte de lo que nos sí, pudiera sí, tocar. sí. Así que básicamente a mí me encanta la idea de que seas abuela, que lo estés disfrutando y que definitivamente veas otro punto de vista. Una etapa bien linda. Sé que me tuviste encanta. una etapa en tu vida un poquito triste, difícil con tu hija mayor Andrea, con su condición de posparto. Yo te vivía y te veía ese sufrimiento tan grande, pero a veces estas historias y estas situaciones que nos amaquean nos hacen ver otras cosas. Háblanos un poquito de eso. ¿Podrías compartir eso parte de esa historia? En realidad, mira, lo he dejado atrás porque tengo que celebrar todos los días que ella está bien.
Así es. Y yo creo que lo más importante de estas experiencias es reconocer que sí la vida es frágil, sí hay que vivir con conciencia. Y admiro mucho de mi hija que después de todas las experiencias que ha vivido, se sigue dedicando a ayudar a otras personas, a llevar esta información a personas que no tienen ni idea de que a una persona joven, saludable, puede tener un ataque al corazón, eso le puede pasar a cualquier persona. Entonces, tú sabes que creo que una de las lecciones más importantes es no vivir en el dolor. Correcto. Porque puedo elegir al día de hoy, puedo elegir recordar eso todos los días, lamentarme por lo que sucedió, gracias a Dios ella está bien, pero puedo vivir en esa tristeza y no quiero. Y creo que ella ha decidido lo mismo y eso me encanta, porque entonces eso te da la posibilidad de seguir construyendo. Y entonces me amparo en el agradecimiento, en mi fe, que me demostró mi fe que sí, con la fe es más fuerte Sí, que la fe todo, mueve y montañas. que las oraciones de la gente, o sea, no paraba de orar y al día de hoy todavía mucha gente me escribe y me lo dice. Eso tiene un poder milagroso y tenemos que Totalmente. reconocerlo y tenemos que rendirnos ante eso. Totalmente, totalmente. De verdad que escucharte hablar, de verdad que es una bendición, porque aquellos padres que pasan por momentos así difíciles, que piensan que van a perder sus hijos, Sí. es terrible, porque el amor de padre y madre no hay No, comparación. no. Tú misma me dijiste que ya tenías una edad. Yo creo que la edad es un número. Tú estás preciosa, estás Gracias. trabajando en los proyectos que amas, lo que te gusta. Estar tan bella por dentro y tan bella por fuera y disfrutando una de las etapas más lindas de tu vida, te hace mantenerte joven, porque te ves muy joven. Ay, gracias. Pero cuéntame, ¿cuál Me es hubieras el secreto? invitado a este podcast antes. Claro, claro que sí. Cuando tú quieras. Pero ¿cuál es ese secreto que tú tienes para mantenerte así de bella, con esa figura y esa energía y ese enfoque tan inspirador que yo puedo sentirlo hasta acá? A ver, gracias primero. Honestamente, yo creo que no preocuparse tanto es importantísimo, porque cuando uno se obsesiona y se preocupa tanto por los cambios de la vida, que son normales, como que las cosas se empeoran. Entonces yo sí me ocupo, no es que yo no me ocupe de mí. Por ejemplo, ahora siento que tengo que hacer más ejercicio y lo tengo ahí porque Presente. detesto del gimnasio y todo eso, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces es como que es una de las tareas importantes para mí. Como bien, ahora ando con un detox que estoy haciendo y Cuenta lo del sí, detox. no, estoy haciendo un detox de Ingrid Macher. Es Macher, pero yo le digo Macher. Ingrid, sorry. Y entonces lo estoy haciendo y sobre todo porque tú sabes que cuando viene toda la menopausia y todo eso, se nos hace más difícil mantener el peso. Para mí eso es importante y para mí es importante hacerlo de manera saludable. Entonces lo estoy haciendo y pues trato de vivir una vida, yo soy tranquila, la verdad, entonces yo no tengo vicios ni nada de eso, yo creo que eso ayuda. Claro. Y unas buenas cremas, te haces tu radiofrecuencia y todo eso. Hasta ahora no me he hecho una cirugía, pero si un día me la quiero hacer o me la tengo que hacer, Claro que también me la haré con mucha responsabilidad. Entonces yo creo que es un poco eso, cuando nos martirizamos mucho, nos obsesionamos demasiado, no nos tratamos tan bien, porque empezamos, pero mira qué fea estoy, porque tengo estas arrugas, porque estoy horrible, porque estoy esto lo otro, y eso no está bien. Entonces mejor, en lugar de preocuparnos tanto, vamos a ocuparnos un poquito más. Totalmente de acuerdo. Mira, y entonces, ¿qué tú le dirías a esa Giselle que llegó a Puerto Rico con apenas 3 añitos, que llegó a conocer a sus abuelos, que recibió esa muñeca tan bella como ese regalo, y a la Giselle, para algunos Gigi, para otros Alba Giselle, que se ha convertido
hoy en día? Bueno, a la chiquitita le diría, prepárate que vas a una montaña rusa divina, pero todo va a estar bien. Y bueno, de hecho, se lo recuerdo a mi niña interna, que todo, fíjate, han pasado muchas cosas por mi vida y gracias a Dios todo está bien. O sea que está ahí protegida y querida. Y a la de hoy, tengo que decirle, mira la suerte que has tenido, las bendiciones que has recibido, todo lo que te ha tocado vivir y lo que te espera, porque la montaña rusa sigue. Eso es así. Gracias, Gigi, por ser luz. Gracias, Ay, gracias Giselle a Blondet, ti. como te dicen las personas. Que sigas así de bella, siguiendo y persiguiendo tus metas, tus sueños. Que te sigas reinventando y que te reinventes así con esa sonrisa y con ese brillo en los ojos que es incomparable. De verdad ha sido un honor, un placer tenerte, conocer esa alma tan bella, conocer a la actriz, a la celebridad, a la presentadora, a la animadora, a la escritora, a la productora detrás de esa mujer. Ay, Pero gracias. sobre todo esos roles maravillosos que sí has desempeñado con mucho orgullo. Me siento orgullosísima de decirte, hermana puertorriqueña. Ay, tan bello. Y no solamente eso, te deseo que la luz esté siempre abriéndote todos los caminos, que sigas disfrutando a tu familia, a tus hijos, a la familia extendida que Dios te ha regalado, a tus nietos, que sigas aprendiendo. Y sé que habrá, Giselle, para muchísimos años. Así es que yo quisiera que nuestro público, por lo menos aquellos que no te siguen, que empiecen a seguirte. Así que háblanos de tus redes y cualquier mensaje que quieras decirle a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, mis redes, @Giselle Blondet por todos lados. Pero tengo que decir que estoy súper contenta de haber venido a Ámbar. A ti todo el mundo te quiere. Tú eres una persona súper especial y no ha podido tener mejor título este podcast porque, o sea, Ámbar con alma. O sea, es que eso es lo que tú representas, lo que tú eres. Así que gracias por esta conversación tan bonita y ojalá que de esta conversación muchas personas puedan tomar algo que le haga decir, caramba, fíjate. O sea, uno siempre tiene la posibilidad de salir adelante y lo más importante, de tomar la decisión de ser feliz. Así que gracias. Qué linda eres. Qué ser humano detrás del artista. Qué madre maravillosa, qué abuela. Verdaderamente feliz estoy yo de que ella esté aquí. Así que a todos ustedes, suscríbanse a nuestro canal Ámbar con Alma. Y aquí estuvimos con nuestra querida Giselle Blondet. Gigi. Ámbar con alma. Ámbar con alma, luz que nos inspira, fuerza que abraza. Cambiemos el mundo, paso a paso en este podcast, tocando las vidas, conectando las almas. Esto es Ámbar con alma.